Me llamo Estella y tengo 27 años. Nunca imaginé que una cena, una frase y un título dicho en voz alta pondrían patas arriba toda la dinámica de mi familia. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Y todo empezó semanas antes de la noche que todos recuerdan. Mi hermana siempre había sido la dorada, la planificadora, la que encajaba perfectamente en las expectativas. Mientras que yo era la observadora silenciosa, la que aprendió temprano que a veces el silencio es más seguro que explicarte. Cuando se comprometió, el chat familiar explotó de emoción. Lugares, menús y ensayos, y yo me mantuve casi invisible, respondiendo con felicitaciones cortas y emojis educados. Luego, una tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana que se sintió más pesado que todos los planes de boda juntos. «No vengas al ensayo», escribió. «El padre de Jason es un juez federal. No podemos permitir que nos avergüences». Me quedé mirando la pantalla, el pulgar congelado, el pecho apretándose. No porque estuviera enojada, sino porque me di cuenta de lo poco que ella realmente me conocía. No respondí. Yo el alarde impactante de mi hermana en la cena nunca lo hago cuando el silencio dice más. En mi mente, repetí esa frase una y otra vez. El padre de Jason es un juez federal. Como si eso por sí solo lo explicara todo, como si el poder fuera algo que solo pudiera fluir en una dirección. Me dije que no importaba. Que había elegido una vida en la que mi trabajo se mantenía separado de mi familia, en la que mi título no definía mis relaciones. Pero la verdad era que aún dolía. Fui menos a las cenas familiares, mantuve mi agenda vaga y dejé que mi hermana creyera la versión de mí que la hiciera sentir cómoda. La noche de la cena de compromiso por fin llegó y, a pesar de todo, fui, no para demostrar nada, sino porque mis padres me lo pidieron y porque una parte de mí todavía esperaba normalidad. El restaurante era elegante. Todo luces suaves y cubertería pulida. El tipo de lugar donde las conversaciones se cuidan al detalle y la risa nunca se vuelve demasiado fuerte. Llegué temprano, tomé mi asiento y asentí con educación mientras los parientes iban llegando, sintiéndome como una extraña en la mesa de mi propia familia. Mi hermana evitaba mi mirada. Su prometido sonrió con rigidez, y casi podía oír la advertencia no dicha flotando en el aire. Compórtate, no llames la atención. No le recuerdes a nadie que eres diferente. No dije nada. Escuché mientras hablaban de colores de la boda, listas de invitados y lo impresionante que era el padre de Jason. Lo respetado, lo poderoso, la afirmación del prometido de juez federal, cómo todos debían comportarse de la mejor manera esta noche. Cada vez que salía su nombre, la voz de mi hermana llevaba una mezcla extraña de orgullo y miedo, como si estuviera tomando prestada la importancia en lugar de poseerla. Mantuve mi postura relajada, mi expresión neutral y las manos cuidadosamente plegadas sobre la mesa, consciente de que cada movimiento que hacía estaba siendo evaluado en silencio. Entonces la puerta del restaurante se abrió y la energía cambió al instante. Las conversaciones se detuvieron, las sillas quedaron inmóviles, y un silencio se extendió por el salón como una ola. Un hombre entró, seguro pero sin alardes, recorriendo la sala con una autoridad serena. Alguien susurró, «Debe ser él». Y mi hermana se enderezó, el tenedor temblándole ligeramente en la mano. El hombre se acercó, saludó a algunas personas y luego sus ojos se encontraron con los míos. Por un breve segundo, destelló el reconocimiento, seguido por algo más cálido. «Respeto». Dejó de caminar. Toda la sala pareció contener el aliento. Sonrió y dijo con claridad y calma, «Jueza Rivera». La sala quedó en silencio. El tenedor de mi hermana cayó sobre su plato con un tintineo seco que sonó más fuerte de lo que debería. Todas las caras se giraron hacia mí, y la confusión se propagó como un incendio. Pero no reaccioné. Todavía no. Simplemente lo miré de vuelta y asentí levemente, como si esto fuera lo más normal del mundo. Por dentro, mis pensamientos eran firmes, anclados, porque este momento no se trataba de venganza ni de humillación. Se trataba de la verdad saliendo a la superficie cuando nadie lo espera. Podía sentir el shock de mi hermana a mi lado. Su narrativa cuidadosamente construida derrumbándose en tiempo real, pero mantuve la voz tranquila, la tensión familiar empieza a subir presencia serena. En ese instante,
Las palabras que me había enviado semanas antes resonaron más fuerte que cualquier conversación en la sala. No podemos permitir que nos avergüences. Y me di cuenta de cuántas veces la gente confunde la humildad con debilidad, el silencio con insignificancia, y de lo peligroso que puede ser subestimar a alguien simplemente porque no anuncia quién es. Si quieres saber qué pasó después, cómo ese único título lo cambió todo, cómo cambió el respeto y cómo mi hermana se vio obligada a enfrentar la verdad que nunca se molestó en aprender, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo porque esta historia apenas está empezando. En el momento en que el juez Harrison dijo, «Jueza Rivera», el aire en la mesa cambió con tanta brusquedad que lo sentí como presión en los oídos, y por fin entendí lo frágil, inmerecida, que puede ser la confianza cuando está construida sobre suposiciones. El rostro de mi hermana perdió el color mientras me miraba, sus ojos buscando en mi expresión un remate que nunca llegó, mientras Jason se movía incómodo en su silla, de pronto sin saber dónde poner las manos ni la mirada. A nuestro alrededor, los susurros empezaron a ondularse. Sutiles al principio, luego más fuertes. Personas repitiendo las palabras entre dientes como si decirlas otra vez pudiera hacer que tuvieran sentido. Jueza Rivera, su señoría, casi podía ver los reajustes mentales ocurriendo en tiempo real. La manera en que la gente te reencuadra cuando un título entra en la sala antes de que tú lo hayas anunciado. El juez Harrison sonrió con educación, sacó una silla frente a mí y se sentó como si esto hubiera estado planeado desde el principio, saludando cálidamente a mis padres antes de volver a mirarme y decir, «No me había dado cuenta de que eras familia». Su tono respetuoso, medido, el mismo tono que usaba en el tribunal. Respondí con la misma calma, reconociéndolo. Y fue entonces cuando el peso de la situación se asentó por completo sobre la mesa. Mi hermana abrióla el invitado inesperado habla boca, la cerró, y luego lo intentó de nuevo, forzando una risa que sonó quebradiza. «Estella, nunca nos lo dijiste», dijo. Y ahí estaba, la acusación escondida dentro de la confusión, como si mi silencio hubiera sido una traición en lugar de una elección. Le sostuve la mirada con calma, sintiendo años de contención anclándome, y dije suavemente, «Nunca me lo preguntaste». Esa sola frase pareció caer con más fuerza que cualquier voz alzada. El camarero llegó, se detuvo, percibiendo claramente la tensión, y preguntó torpemente si alguien necesitaba algo, rompiendo el hechizo lo justo para que la gente empezara a moverse otra vez, acomodando servilletas, bebiendo agua, fingiendo que la normalidad no acababa de resquebrajarse por completo. Cuando la cena continuó, la conversación se alejó de los colores de la boda y los planos de asientos y pasó al derecho, el servicio público y la responsabilidad, temas que yo conocía íntimamente, pero que nunca había compartido en esa mesa antes. El juez Harrison hizo preguntas reflexivas, no para ponerme a prueba, sino para conversar de verdad. Y cada respuesta que di fue cuidadosa, profesional e intencionalmente sobria. Yo no estaba allí para demostrar superioridad. Estaba allí porque pertenecía, aunque no se hubieran dado cuenta hasta ahora. Mi hermana apenas tocó su comida. Su tenedor quedó abandonado después de haberse caído antes. La imagen se me grabó en la mente como las palabras de aquel mensaje que me envió, «No vengas al ensayo». El padre de Jason es un juez federal. Me pregunté si podía oírlas ahora, resonándole de vuelta bajo una luz distinta. Jason intentó recuperarse, elogió mi carrera, la llamó impresionante, pero la palabra sonó hueca, como un halago dado por obligación en lugar de entendimiento. Mis padres se quedaron sentados en silencio, procesando su propio shock, con el orgullo parpadeando detrás de su contención, quizá dándose cuenta de cuánto de mi vida había mantenido compartimentado para proteger ese frágil equilibrio familiar. Durante toda la comida, la gente se dirigió a mí de otra manera, su postura cambiando, sus voces bajando un poco cuando me hablaban. Y ese cambio me incomodó de una forma que no esperaba. Había trabajado duro para que me respetaran por mi criterio, mi integridad, no solo por el título. Y ver lo rápido que se volteó la percepción fue un recordatorio aleccionador de cómo el poder distorsiona la autenticidad. En un momento, mi hermana al momento de su señoría lo cambia todo se inclinó hacia mí y susurró, «¿Por qué no me lo dijiste?». Y por primera vez esa noche, la emoción se coló en mi voz cuando respondí igual de bajo, «Porque cada vez que intenté ser yo misma, tú me dijiste que fuera menos». Ella se estremeció levemente.
No por enojo, sino por reconocimiento, y supe que esa frase se quedaría con ella mucho después de que la cena terminara. El resto de la noche transcurrió con cortesía forzada. Pero por debajo corría un cambio innegable. El respeto se mezcló con la vergüenza. La admiración se enredó con el arrepentimiento. Cuando nos levantamos para irnos, el juez Harrison volvió a estrecharme la mano y dijo: «Es bueno verte fuera de la sala, su señoría». Lo bastante alto como para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Y noté que mi hermana se estremeció ante esas palabras, no por su autoridad, sino por lo que representaban, una verdad que ella había desestimado. Al salir del restaurante, el aire fresco de la noche se sintió como un ancla. Y por primera vez desde aquel mensaje de texto semanas atrás, sentí algo parecido al alivio. No había alzado la voz. No me había defendido agresivamente, y no había necesitado explicar mi valía. El título había hablado, el silencio había respondido, y la sala había quedado en silencio por una razón. Lo que ninguno de ellos se daba cuenta todavía era que esta cena solo era el comienzo, porque los títulos pueden exigir atención, pero las consecuencias exigen reflexión, y la conversación real con mi hermana aún estaba esperando a ocurrir. Los días después de esa cena fueron más silenciosos de lo que esperaba, casi inquietantemente, como si el shock hubiera drenado el ruido de nuestra familia y solo hubiera dejado pensamientos no dichos y frases sin terminar. Mi hermana no llamó de inmediato, y yo no la perseguí porque algunas revelaciones necesitan espacio para crecer antes de poder decirse en voz alta. Cuando por fin pidió vernos, no fue en un restaurante elegante ni durante una reunión familiar, sino en un pequeño café que solíamos visitar cuando éramos más jóvenes, cuando el silencio incómodo y la verdad revelada los títulos no existían y solo discutíamos por ropa prestada y secretos robados. Se sentó frente a mí, nerviosa, girando su taza entre las manos. Y por primera vez, me miró no como el riesgo que necesitaba controlar, sino como alguien a quien quizá realmente necesitaba entender. «Lo siento», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Y yo podía notar que esa disculpa no era por la vergüenza de la cena, sino por años de suposiciones apiladas una encima de otra. Admitió que había tenido miedo de no estar a la altura, miedo de estar al lado de alguien cuyos logros no comprendía del todo, miedo de que mi presencia de alguna manera expusiera sus propias inseguridades. Al escucharla, no sentí ninguna urgencia de interrumpir, ningún deseo de recordarle el mensaje de texto o el tenedor caído o el silencio en la sala. Simplemente la dejé hablar porque el crecimiento suena mucho a incomodidad antes de sonar a cambio. Le dije que nunca oculté mi vida por vergüenza, sino por autopreservación, que aprendí temprano lo rápido que las dinámicas familiares pueden volverse competitivas cuando se invita a las comparaciones. Le expliqué que ser juez no se trataba de poder para mí. Se trataba de responsabilidad, contención y de saber cuándo hablar y cuándo quedarse callada. Ella asintió despacio, con los ojos húmedos, y por fin entendió que mi silencio no era una amenaza, sino una frontera necesaria. Al salir del café, entre nosotras se había producido un cambio real, no una solución instantánea, sino una honestidad nueva, más valiosa que cualquier aprobación. El ensayo de la boda se celebró sin mí, tal como me lo había pedido semanas antes, pero esta vez no fue por temor, sino por respeto al espacio que ambas aún estábamos aprendiendo a manejar. El día de la ceremonia asistí como una invitada más, sin esconderme ni cargar con vergüenza, simplemente siendo yo. Y cuando el padre de Jason volvió a saludarme con un su señoría, mi hermana respondió con una sonrisa en lugar de encogerse. Ese gesto mínimo me bastó para entenderlo todo. En una familia, el malentendido no siempre nace de la maldad, a menudo nace del miedo disfrazado de cercanía. Aquella noche me dejó una enseñanza clara. No es el título lo que impone silencio, sino la verdad, que cuando aparece sin aviso, tiene la capacidad de reordenarlo todo. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que tu valor no necesita explicaciones constantes y si crees que la serenidad puede pesar más que la arrogancia, suscríbete al canal para más historias potentes inspiradas en la vida real. Tu apoyo ayuda a que lleguen a quienes más las necesitan, y a veces la verdad de otra persona nos da el impulso para por fin asumir la nuestra.